todos aquí están familiarizados con lo que es el arca del pacto, ¿verdad? Es vamos a decir, una caja de madera de acacia recubierta de oro que se llevaba en hombros, lo llevaban los levitas, y estaba en el lugar santísimo, y ahí residía la presencia de Dios. El arca del pacto estuvo en primera instancia en el tabernáculo de Moisés, y que estaba en el Sinaí. Sale del Sinaí en hombros de los sacerdotes o de los levitas. Luego el arca del pacto pasa por el Jordán, ¿verdad? Porque va en la peregrinación que van todos los israelitas, que van destino a la tierra prometida, entra a Jericó, y finalmente queda en el tabernáculo que quedó allí sentado en Silo, el lugar donde quedó el tabernáculo de Moisés, y después es tomada por los filisteos. Y si usted lee toda la historia, se da cuenta que los filisteos quisieron devolver el arca, pero Dios trajo mortandad sobre los que quisieron ver dentro lo que había dentro del arca, y pues después queda en la casa de Abinadab en Kiriat Jearim. Y luego David quiere rescatar el arca de este lugar, o la rescata, y David quiere traer el arca de la misma manera que los filisteos la trajeron, o sea, en un carro nuevo, tirado por bueyes nuevos, ¿verdad? Y ya sabemos lo que pasó, que Usa extendió su mano porque los bueyes tropezaron y quiso que el arca no se cayera, y por cuanto la gloria de Jehová no puede ser traspasada y no puede ser tocada, Dios hirió de muerte a Usa, y ese lugar se llamó Perez Usa. A partir de ese momento David lleva el arca a la casa de Obed-edom. El arca nunca había estado en una casa, solamente había estado en un tabernáculo, pero estas dos veces está en una casa, primero en la de Abinadab y después en la de Obed-edom. Y posteriormente, después de que está en la casa de Obed-edom, David vuelve y recupera, trae el arca, pero esta vez ya la trae de la manera correcta, no en un carro tirado por bueyes, sino que viene en los hombros de los levitas. Aquí hay una enseñanza importante que no vamos a entrar en ella, pero David conocía cuál era la instrucción del Señor acerca de cómo tenía que traerse el arca. Los filisteos no lo conocían, por eso lo trajeron de esa manera, pero David sí era responsable de que el arca fuera transportada en hombros de los levitas, y de hecho no de todos los levitas, porque de los descendientes de Leví estaban los meraritas, y estaban los coatitas, y estaban los gersonitas, y eran los coatitas los que tenían que traer el arca. Pero aun cuando David la trajo danzando y todo, no venía el arca de la manera que Dios le había dicho. Pero cuando él la trae de la casa de Obed-edom y la establece en lo que es la ciudad de David, ya venía bajo la instrucción correcta en los hombros de los levitas, de manera que el arca es llevada por David a una tienda que es colocada en lo que se llama la ciudad de David. Esto es nada más para que usted sepa que el arca del pacto, que es donde estaba la presencia de Dios, fue colocada ahora en la ciudad de David, pero no fue colocada en lo que era el tabernáculo de Moisés. Y hoy es que vamos a hablar en lo que es el tabernáculo de David. Amados, vayan conmigo a 2 de Samuel, capítulo 7, verso 1 al 3. Puede anotarlo sencillamente en sus notas si usted gusta, y leerlo en la pantalla, para que usted no pierda mucho tiempo buscando en la Biblia. Pero si usted es rápido en la Biblia y hace anotaciones en la Biblia, pues hágalo con mucho gusto. Yo lo voy a leer de todas formas para ustedes. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas, porque lo había puesto en una tienda, ¿verdad? Entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Quiero que vea que en este momento Natán, que es un genuino profeta de Dios, su corazón es ligado al deseo del corazón de David. David tenía una unción y un nivel de autoridad mayor que Natán, y el deseo del corazón de David era hacerle una casa al arca para que no estuviera entre cortinas. Y aunque no se lo había ordenado el Señor, no era el deseo de Dios, a David le dio ganas, quería que estuviera mejor que él, porque dice: como yo, que estoy viviendo en una casa nueva de cedro artesonada, vivo bien, y el arca de Dios, la presencia de Dios, ¿cómo va a estar en medio de cortinas? Tiene que estar mejor. Y se le ocurre en la buena intención de su corazón que quiere hacerle una casa. Claro, el profeta Natán escucha y dice: eso está muy bueno, claro, esto es de Dios. Y entonces le dice Natán, ¿verdad? Haz como a ti te parezca, Jehová está contigo.
mas no era una instrucción del Señor. Seguimos, 2 de Samuel 7, del 4 al 6. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Entonces vemos que el Señor Jehová se le revela esa misma noche a Natán y no lo deja quieto y le dice: no, Natán, eso no es lo que está en mi corazón. Ve y dile a mi siervo David que yo no le he dicho que me haga casa, que mi deseo ha sido estar así, morando de tienda en tienda, y que él no me va a levantar casa. Entonces, qué interesante. Ahora me salto al verso 12 al 14. El capítulo sigue siendo el mismo, solo que me salto al 12 al 14. Después usted puede leer los versos que están entre el 6 y el 12. Y vemos, quiero que nos centremos en este mensaje importante que Dios le manda a David a través de Natán. Y le dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Usted quisiera decir conmigo, porque este es el centro de la enseñanza: a uno de tu linaje. Allí nos vamos a centrar. El cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Si nosotros vemos esto y conociendo la historia, en lo natural entendemos que se refería a Salomón, pero por el Espíritu entendemos que está hablando del Señor Jesucristo. Si usted vuelve a leer 2 de Samuel 7, del 12 al 14, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. ¿De qué tribu era David? De Judá, dígalo sin miedo. ¿Y de qué tribu era Jesús? De Judá. Y si usted lee la genealogía en Lucas, Mateo, usted puede ver que Jesús descendía de David, que eran del mismo linaje. Entonces yo creo que por el Espíritu Él está hablando y está profetizando sobre la venida del Señor Jesucristo. Dice: procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Sabemos que afirmó el reino de Salomón, pero está afirmado el reino del Señor Jesucristo. Ahora dice que Él edificará casa a su nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Cuál es la casa que el Señor Jesucristo vino a hacer para que allí more la presencia de Dios? Y es una casa afirmada. Usted y yo, nosotros somos la casa que Cristo vino a edificar y a levantar para que en ella more la presencia de Dios. No entre cortinas, sino en una casa humana. Usted y yo somos la casa donde habita la presencia del Dios vivo. Ahora el Señor dice que Él afirmará para siempre el trono de su reino. ¿Dónde está el trono del Señor, amado mío? En su corazón. Este es un trono que está firmado para siempre, y donde Dios reina, donde Jehová reina. Yo le seré a él padre, está hablando de Jesús, y él me será a mi hijo. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Entonces quiero que entendamos esto bien para poder captar lo que sigue en relación al linaje. Veamos 1 de Crónicas 16, del 1 al 4. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová, y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. ¿Qué significa la torta de pan, amados míos? ¿Quién es el pan del cielo? Cristo. Una pieza de carne. ¿Quién es el que fue traspasado en su carne por nuestras enfermedades y nuestras transgresiones? ¿Qué dice Cantares? Que nos sustente, ¿qué? Con pasas y manzanas. La pasa proviene de la vid. ¿Quién es la vid verdadera? Cristo. La pasa es un derivado de la vid o de la uva. O sea que está hablando de un sustento espiritual, pero eso también es otra enseñanza. Solo lo dejo así con la inquietud. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen
recordasen. ¿Cuántos saben que al Señor le gusta que le recuerden sus promesas? ¿Cuántos saben que a Dios le gusta que le recuerden su palabra? ¿Cuántos saben que a Dios le gusta que su pueblo recuerde sus proezas y sus maravillas? Por eso nunca será viejo un cántico que habla de todo lo que Él hizo en el tiempo del Éxodo, y de todo lo que Él hizo en el tiempo de los reyes y el tiempo de los jueces, porque a Dios le gusta que usted recuerde todo aquello en lo cual Él ha sido glorificado. Nunca será cántico viejo si es inspirado en ese momento, ¿verdad? Para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. ¿Cuál fue la razón de poner ministros delante del arca del pacto? Que confesaran, que loaran, que recordaran las obras del Señor Dios de Israel. Antes no estaba esto. Si usted ve cómo era el asunto en el tabernáculo de Moisés, cuando entraba el sumo sacerdote era para ofrecer sacrificios, para ofrecer al pueblo delante de Dios, pero no estaba esto. Con David comienza esta nueva estrategia o esta nueva directriz del Señor, de loar al Señor, de glorificar al Señor, de cantar al Señor, de tocar instrumentos, de recordar sus maravillas. Esto comienza con el tabernáculo de David. Seguimos con Primera de Crónicas 16 del 5 al 10. Quiero que vea aquí quiénes eran los que participaban en esto de cantar y de loar al Señor. Dice: Asaf el primero, el segundo después de él Zacarías, Jehiel, Semiramón, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obededom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas. Antes no había instrumentos hasta ahora, pero Asaf sonaba los címbalos. Es muy importante las arpas. Si usted quiere subrayar arpas de alguna manera, a través de toda la Biblia se habla de las arpas. Aquí en el tabernáculo de David estaban las arpas. Dice que cuando fue llevado el pueblo al cautiverio colgaron sus arpas, y luego en Apocalipsis vamos a ver de nuevo las arpas. ¿Qué tiene de especial el arpa? No sé, pero yo anhelo que antes de partir con el Señor, cuando yo tenga 120 años o antes de eso, yo voy a ver aquí arpas tocando para adorar a Dios. Ha sido un sueño de mi corazón poder ver las arpas, ¿verdad? Así que yo espero que ya algunos estén aprendiendo el arpa. El que toca guitarra yo creo que va a poder fácilmente tocar arpa, ¿verdad? No creo que sea tan difícil para ellos, ¿no? Para mí sí, pero para ustedes no. Así es que, Manuelito, ya te declaro la habilidad para tocar el arpa en el nombre de Jesús, ¿verdad? Bueno, entonces, amados, delante del arca del pacto de Dios, fíjese que sonaban continuamente las trompetas. Vemos un contraste. En el tabernáculo de Moisés todo estaba callado, solo el sumo sacerdote entraba, apenas si se oían las campanitas y las granadas. Pero ahora en el tabernáculo de David, usted se imagina todas las trompetas sonando continuamente, 24 horas al día. Era un regocijo, era una algarabía, era un escándalo si usted quiere, pero esto era algo de celebración, era algo diferente. Y por supuesto estaban proféticamente estableciendo un tiempo diferente que iba a venir. Entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Y mire, yo aquí solo le puse el primero o dos versos de cómo ellos alababan y aclamaban a Dios, pero yo espero que usted en casa continúe el estudio y vea qué era, de qué consistía o qué era lo que se hacía en el tabernáculo de David. Fíjese cómo comienza: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Esto es muy importante en los pueblos, es también el centro de lo que vamos a hablar. Cantad a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Son cánticos épicos, vuelven a hablar de sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Que decía el hermano Rigo hace un rato, que el corazón tiene un ritmo para alabar al Señor. Un corazón que está triste, un corazón que está acongojado, un corazón que está amargado, no puede adorar, no puede gloriarse en el nombre del Señor. Pero los que se glorian en su santo nombre es aquellos que tienen el corazón alegre. Por eso tiene que alegrarse nuestro corazón, amados, para que pueda recibir el Señor esa alabanza, esa gloria, eso que hay dentro de nosotros. Tiene que ser con corazón alegre, porque el ritmo cardíaco cambia cuando el corazón está alegre. Y si no, mire, los que hacen experimentos ahí, yo estaba viendo el otro día a nuestra hija Emily, estaba haciendo
ayer para Feria de Ciencias, un experimento que si cómo reaccionaba el ritmo cardíaco a las diferentes músicas, que si era una música en tonos menores, tonos mayores, o si era un ritmo acelerado o no acelerado, o cómo reaccionaba el corazón. Y yo creo que el corazón alegre, el corazón que está alegre, siempre tiene un ritmo que agrada al corazón de Dios. Así que lo importante es que el corazón esté alegre y que sea el corazón el que lleve el ritmo correcto para que toque el corazón de Dios. Vamos a ver en 1 de Crónicas 25 del 1 al 3. Me estoy saltando porque ahí lo que hay es nombres de todos ellos y es importante lo que vamos a mencionar aquí. Dice: asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum. ¿Para qué, amados? Para que profetizasen con arpas. Vuelve otra vez. Las arpas están íntimamente relacionadas con el ministerio profético. ¿Por qué no dijo que para que profetizaran con violines? ¿Por qué no dijo que para que profetizaran con los címbalos? No estoy diciendo que no es bueno tocar violín. ¿Por qué no dijo que para que profetizaran con flautas? Bueno, está difícil tocar la flauta y profetizar al mismo tiempo, pero ¿por qué no dijo que para que profetizaran con tambores? No sé qué hay con las arpas, pero yo creo que hay una conexión espiritual importante. El asunto es que profetizaban con las arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netaías, Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Algunos creen que eso de profetizar es esperar que descienda una nube, sentir un escalofrío, que venga el fuego desde adentro y entonces así dice el Señor. No tiene nada que ver. El rey le ordenaba y le decía: Asaf, comience a profetizar. Y así en frío Asaf tenía que comenzar a profetizar. No necesitaba ningún escalofrío, no necesitaba un temblor, no necesitaba que se le pusiera el cuero de gallina. Eso no es así. Eso es misticismo. Para profetizar usted lo que necesita es tener la palabra en el corazón. Y entonces usted confiesa, usted profetiza, usted declara, usted recuerda las maravillas del Señor. Eso es profetizar. Y entonces Asaf se sometía y empezaba a profetizar cuando el rey le decía que profetizara. O sea que en esto hay un gobierno, hay una unción regia. En ese momento era el rey físico. Hoy día tenemos un rey todopoderoso que da la orden y la instrucción para que usted comience a profetizar. Y si lo quiere llevar a otro nivel, es la unción regia, es la unción apostólica. Si el apóstol le dice comience a profetizar, tiene que empezar a profetizar. Así de sencillo. Vamos a seguir. De los hijos de Jedutum, Gedalías, Seri, Jesaías, Hasabías, Matatías y Simei, 6, bajo la dirección de su padre Jedutum, el cual profetizaba con arpa. También Jedutum, no solo Asaf, para clamar y alabar a Jehová. Parece que el profetizar va acompañado de instrumentos de cuerdas y particularmente el arpa. Por alguna razón yo recibo que cuando el arpa esté aquí tocando físicamente, va a haber un incremento en la unción profética y la gente va a comenzar a profetizar cuando el arpa comience a tocar. Así es que mire, cuento hasta 3 y ya van 2, ya estaría, ¿verdad? El arpa aquí y los arpistas también, para que todo el pueblo comience a profetizar. Che, pibe, ¿será que la encargamos a Argentina? Porque allá tocan mucho el arpa. Y si no, traemos un argentino también. Pero en Israel las hay también. ¿Sabe? Hay un ministerio ya cristiano en Israel que fuimos una vez. Yo no sé quiénes estaban ahí cuando yo fui hace muchos años. Pero el ministerio de alabanza es violines, flauta transversa, cello y arpas y piano. Está uno como en el cielo, hermano. No quiere salir de ahí. Afuera está la intifada y las bombas, pero uno adentro está en el cielo. Bueno, vamos a seguir con 1 de Crónicas 25, 5 al 6. Todos estos fueron hijos de Emán, videntes del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas, 17, imagínense. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música
en la casa de Jehová. O sea, hermano Elías, que yo espero ver a Hansi, a Ian y a los que vienen bajo la dirección tuya aquí en la casa del Señor, con címbalos, salterios y arpas. Él estuvo de acuerdo con Hansi y Ian. Cuando dije los que siguen, él se empezó a reír. Para el ministerio del templo de Dios, Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. Igual espero, ¿verdad?, de los hijos de hermano Oscar y hermana Yonita. Y con doble razón tienen que estar profetizando y tienen que estar tocando instrumentos en la casa del Señor. Qué hermoso que estaban bajo las órdenes de su padre. Qué hermoso que su padre es el que los instruyó desde niños y los enseñó no solamente a tocar los instrumentos, sino a profetizar. Eran ministerios familiares. Qué bendición. Eso tiene que ver con la transmisión del linaje también, hermanos. Seguimos con Primera de Crónicas 25, 7 al 9. Por eso el pastor Remo ya empezó. Ya está allí Josué Fabián, ¿verdad? Y ya están allí sus hijos y el pequeño Daniel, que ya hoy le damos la bienvenida. Viene por primera vez aquí a la reunión de domingo. El profeta Daniel Bardales Avilés. Y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fueron 288 y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera suerte salió por Asaf para José, la segunda para Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12. No seguí todos los demás versículos, pero yo le voy a resumir. En total fueron 24 grupos de 12 integrantes cada grupo, y si usted multiplica esto es 288. Quiere decir que se turnaban, unos salían y otros entraban, de manera que 24 horas habían personas, 12 personas, que es número apostólico, es número de gobierno, es número de orden, es número de establecimiento. ¿Cuántas cosas significa 12? Y si vemos que 12 es 4 por 3, pues imagínense todo lo que implica. Pero todos los grupos eran de 12. De manera que nunca dejaban descubierto ningún turno. No dice la Biblia que llegaron tarde algunos y solo cantaron 10. No dice la Biblia que algunos tenían sucio el uniforme, no lo pudieron lavar y entonces solo quedaron 9. No dice nada de eso. Dice que eran 12 en cada grupo y verán 24 grupos y siempre estaba cubierto. El Señor nos ha dado no una sino varias veces una palabra de levantar un altar de adoración continua en este lugar. Y yo digo, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero si ellos lo hicieron y ahora nosotros con el Espíritu Santo en nosotros, yo creo que es posible. Y yo sé que lo vamos a ver, lo vamos a ver. Con el favor de Dios lo vamos a ver, porque eso agrada el corazón de Dios. Quiero que resumamos un poquito lo que pasaba en el tabernáculo de David. Así como lo hicimos con el arca, ahora vemos, no tenía paredes intermedias. O sea, no había separación en el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué le recuerda a eso? Cuando el Señor Jesús murió, dice que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba hacia abajo, y entonces ya no hubo división, sino que todos podían entrar al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto y la presencia de Jehová. Esto nos habla, amados míos, de un tiempo de gracia, nos habla de otra dispensación diferente a la de Moisés y la ley. Ahora todos podían entrar hasta donde estaba la presencia de Dios o el arca del pacto. Aquí en el tabernáculo de David se alababa, se profetizaba, se loaba, se recordaba las 24 horas. Había una adoración continua por grupos. Algo muy importante, dice que entraban el pequeño con el grande, el maestro con el discípulo. Y de eso yo me gozo muchísimo, porque he visto el fruto en esta casa. Cuando el pastor Elías comenzó a tomar al hermano Leo, al hermano Manuelito, la hermana Wendy, hermana Rosarito, todos los jóvenes que ahora están, y podemos ver el fruto, podemos verlos a ellos fluyendo bajo la unción de sus mentores, de sus maestros, y podemos ver cómo entran a la adoración, el grande con el pequeño o el maestro con el discípulo, y cómo Dios se glorifica a través de esto. Este es el modelo de Dios, es el modelo de Dios, amados, y debemos de seguirlo haciendo. Eso alegra el corazón de Dios, porque si no, nunca hay transmisión, no hay impartición, no hay continuidad. Si no hacemos eso,
se para el fluir, hermanos. Hay una generación que está siendo transferida a otras cosas, a otro nivel, y debemos de estar bien conscientes que debemos de ir delegando y dejando paso a una nueva generación que entra, y la nueva generación que está entrando ya tiene que ir preparando a los otros que van a tomar su lugar. Si no lo hacen, se estanca la obra, se estanca el ministerio y nos estancamos nosotros. La única manera es ir dejando el lugar para que otros hagan lo que nosotros hacíamos. Entonces había alegría, gozo, algarabía que no había en el tabernáculo de Moisés. Se loaba a Dios declarando sus proezas. Y David, tipo de Jesús, ya lo dije, ¿por qué? ¿Verdad? Por el tabernáculo y lo que representa. Pero además, David fue sacerdote, fue profeta y fue rey. Y Jesucristo es el cumplimiento de esta profecía de David, o de esta tipología. David tipificó a Jesús en el sentido de que Jesucristo fue sacerdote, profeta y rey también. Él fue el sumo sacerdote, Él es el rey de toda la tierra y fue reconocido como profeta. De hecho, Él mismo es la palabra profética y el cumplimiento de todos los profetas. Entonces David tipifica a Jesús, además de que son del mismo linaje. Veamos en relación a lo del linaje de David. Algo muy interesante es que en los ancestros de David, o en su linaje, hay una mujer gentil, Ruth la moabita. Ruth fue la madre de Obed. Si usted recuerda, Ruth se casó con Boaz. Ella renunció a regresar a Moab y se fue con su ex suegra Noemí, porque ya su esposo había muerto y el suegro también. Y vemos cómo ella fue a los campos de Boaz, y Boaz la reconoció, entre otros, y era el pariente cercano, y la redimió, etcétera. Así como Boaz redimió a Ruth, así Jesús nos redimió a nosotros, que éramos antes gentiles. Y esta mujer moabita, Ruth, siendo gentil, se convierte en pariente de David. O sea que ella fue madre de Obed, Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre de David. O sea que David es nieto de Obed y es bisnieto de Ruth. Ruth es la bisabuela de David. Y veamos en Isaías 11:10, dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Si quiere, en vez de habitación, puede decir: y su casa y su tabernáculo será gloriosa. ¿De quién está hablando cuando dice la raíz de Isaí, hermanos? A ver, ¿quién es la raíz de Isaí? Isaí es el padre de David, ¿verdad? Y del tronco de Isaí nacerá un vástago, dice. Pero realmente la raíz de Isaí es el mismo Cristo. ¿Por qué? Porque en el principio era la palabra, y en el espíritu y por el linaje espiritual del Señor Jesucristo, David era descendiente de Cristo, aunque en lo natural el Señor Jesús como hombre era descendiente de David. ¿Me explico? Por eso en la escritura dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea que aunque naturalmente en el linaje normal o por cuestiones genéticas o ancestrales, Jesús es descendiente directo de David, del mismo linaje en la tribu de Judá, pero David es descendiente del Señor Jesús, porque desde el principio, en la eternidad, David fue enseñado por el Señor y fue escogido desde el corazón de Dios para la obra que iba a hacer. Entonces Jesús viene siendo el brote del tronco de Isaí, pero a la vez es la raíz de Isaí. Sí, espero que capte esto. Si no, no se olvide, no se preocupe, olvídelo, lo pone en el almacén y algún día el Señor le va a revelar. Isaías del 11 al 5: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿De quién está hablando esta escritura?
del Señor Jesucristo. No tenga temor. Los veo tan inseguros que tienen temor de decir, si todo esto define al Señor Jesús. Los 7 espíritus de Jehová vinieron sobre el Señor Jesucristo, que no iba a juzgar por sus ojos, que no iba a guiarse por lo que oyera sus oídos. Todo esto hemos hablado que es parte de la personalidad del Señor Jesucristo. Entonces esto nada más nos confirma que Él es un descendiente de Isaí en lo natural. Si nosotros nos vamos luego al final del libro, en Apocalipsis 22:16 dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy, ¿quién dice? Jesús está hablando, el Cordero, porque arriba dice: yo Jesús he enviado mi ángel, y después del punto dice: yo soy la raíz. Por si no me creía lo que le estaba diciendo, aquí está confirmado. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quién habla? El Señor Jesús. Aunque Él descendió de Isaí, Él es la raíz de la cual brota Isaí, por el linaje divino, el linaje real, por la escogencia de Dios. Ahora vamos a retroceder a lo que dice el profeta Amós en el capítulo 9, versos 11 y 12. Quiero decirle que esta profecía fue dada a Amós en el año 787 antes de Cristo, más o menos. O sea que esto ocurrió unos 228 años después del tabernáculo de David. Dice Amós, o Dios a través de Amós: en aquel día, no sabemos cuál día en este momento, yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré los portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Fíjese bien, lo edificaré como en el tiempo pasado. Como fue edificado en el tiempo pasado, con adoración, con profecía, profetizando sobre los instrumentos, entrando el grande con el pequeño. Y dice: para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Yo puedo ver en esta profecía de Amós que se está hablando mucho de los pueblos y de los gentiles. Estoy viendo que la intención de Dios a través del profeta es levantar un tabernáculo espiritual en donde no solamente sean judíos. Está hablando aquí del linaje también. Está hablando del linaje de David. Y hablábamos que en el linaje o en los ancestros de David había una mujer gentil. Yo creo que esta profecía abarca el hecho de que tanto israelitas como gentiles adoren a Dios, alaben a Dios, conozcan a Dios, puedan profetizar del Señor, no solamente el pueblo de Israel. Ahora, cuando dice que va a levantar el tabernáculo caído de David, yo no creo sinceramente que en este tiempo del Espíritu Santo lo que Dios esté hablando es de levantar una tienda de campaña donde va a poner una caja con el arca del pacto. De hecho, el arca del pacto creo que todavía la anda buscando Indiana Jones y no la ha encontrado. Sino que está hablando de algo más profundo que poner una tienda de campaña. Espero que usted esté de acuerdo conmigo. ¿O usted cree que está hablando de que va a levantar una tienda y que ahora lo va a hacer con un material impermeable para que no se deteriore, y que entonces va a cerrar ahí la luz que entraba y el viento que soplaba? Pues ahora, como hay materiales acrílicos, entonces lo va a reparar para que no le entre el agua a la caja, al arca. No está hablando de eso. Es más, yo creo que habla de algo mucho más profundo. Está hablando de linaje. No está hablando solo de un tabernáculo como una tienda o como un edificio. Está hablando, ¿se acuerda cuando el Señor Jesús habla del templo? Dijimos ahorita que Él es la habitación. Jesucristo es la habitación. Y Cristo vino a quitar la pared intermedia para hacer de dos pueblos uno. Yo creo que está hablando de la visión del corazón de Dios, en donde junta los gentiles y los judíos a través del Señor Jesús como el Mesías. Está hablando de una adoración continua en una casa espiritual que debe adorar a Dios 24 horas al día con todo lo que haga en su vida. Está hablando de una dimensión más profunda que pueda tocar el corazón del Padre. En Hechos 15, el leer esto me hace entender que todavía la profecía no se cumple en la iglesia primitiva.
Hechos 15 del 12 al 14 dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Una vez más vemos que los apóstoles están inquietos porque Dios está haciendo en los gentiles cosas tremendas al igual que en los judíos. Y ese era todo el problema que se tenían los apóstoles en el concilio de Jerusalén. ¿Por qué? Si Jesús vino de los judíos, si vino para los judíos, si vino para los suyos, estos gentiles están ahora siguiendo la fe. ¿Por qué el Espíritu Santo está siendo derramado sobre estos gentiles? Entiéndase por gentiles todas las gentes que no nacieron en Israel o no descienden de sus tribus. Entonces eso era todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo creo que por algo Dios levantó a Pablo como apóstol a los gentiles, porque era importante para el Señor. Pero dice aquí que estaban reunidos en el concilio, y cuando ellos callaron, o sea, cuando Bernabé y Pablo callaron después de contar las maravillas, Jacobo respondió diciendo, Jacobo era un apóstol también: varones hermanos, oídme. Simón, o sea Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Está hablando de su predicación en casa de Cornelio, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y seguimos en el verso 15. Después de esto volveré, era el Señor Jesús hablando, y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres, no solo los judíos, el resto de los hombres busque al Señor. Y si quiere subrayar, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. O sea que el hecho de que los gentiles fueran injertados no solo para salvación, sino para adoración, no es una revelación nueva. Es algo que fue conocido desde tiempo de los profetas antiguos, y lo dijo el profeta Amós. Ahora, cuando el Señor dice después de esto volveré, está hablando, ya aquí el Señor Jesús ha partido, Él ascendió a los cielos. Cuando dice volveré y reedificaré, está hablando que Él va a volver en la persona del Espíritu Santo para reedificar el cuerpo de Cristo, conformado por judíos y gentiles, los que hayan creído en el Señor como el Mesías, los que tengan la revelación de la adoración. Está hablando de levantar la iglesia, está hablando de levantar el pueblo por el cual el Señor Jesucristo va a venir. De allí Él no va a preguntar quién es judío, quién es griego, quién es esclavo, quién es libre, quién es varón, quién es mujer. No, van a tener la naturaleza de Él. De eso habla el linaje de David, o el tabernáculo de David que estaba caído. Entonces yo creo, aquí vamos a hacer como un sumario. Restaurar el tabernáculo de David no se refiere a levantar más chozas, hermanos. No se refiere a que cada iglesia haga una enramada y que ahí ponga una caja. No se refiere ni tiene que ver con judíos ni con danza mesiánica o judía. Tiene que ver con un solo pueblo donde judíos y gentiles están unidos por el Señor Jesucristo y adoran a Dios en espíritu y en verdad. Nos habla, el restaurar el tabernáculo de David nos habla de todas las naciones de la tierra alabando el nombre de Dios. Y no necesariamente en hebreo. Me gusta mucho, pero a Dios le gustan todos los idiomas de la tierra. Está relacionado con adoración profética, porque es lo que hubo en el primer tabernáculo de David, e involucra un reino de sacerdotes, porque los que Él puso allí, fíjese que aún puso porteros y puso los que lo harán, eran los sacerdotes. Pero David tenía una unción regia y una unción sacerdotal y una unción profética. Él era sacerdote, profeta y rey. Cristo también. Nos está hablando de un reino de sacerdotes que profetizan en su nombre. Nos está hablando de un linaje escogido, de una nación especial. Llámese nación a las personas sin importar el lugar geográfico. Nos está hablando de un pueblo redimido, de todas las tribus y todas las lenguas y todas las naciones.
Quiero que nos vayamos otra vez a Apocalipsis 5, versos 5 al 7. Amados míos, yo solo les estoy dando como unos pequeños tips así para que usted se inquiete y vaya a inquirir más en la presencia del Señor y que Dios le revele y asiente esta palabra en su corazón. Dice en Apocalipsis 5 del 5 al 7, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león más joven de la tribu de Judá? Sin temor diga Jesucristo, por favor. La raíz de David, una vez más. Vemos que él es la raíz de David, o sea, el que da origen a David. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Recuerda sobre quién vinieron los 7 espíritus de Jehová? Espíritu de sabiduría, de consejo, sobre el Señor Jesucristo, y es el mismo Espíritu Santo, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Vamos a seguir aquí. Entonces, la raíz de David es Cristo, ¿de acuerdo? O sea que el linaje de David proviene desde el Señor Jesucristo en la eternidad, ¿ok? Él es el precursor. Seguimos Apocalipsis 5 del 8 al 10. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Qué tenían todos, hermanos? Diga conmigo, todos tenían arpas. Eso quiere decir y tiene que ver con la adoración profética. Todos tenían arpas como en el tabernáculo de David, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Nos habla del ministerio sacerdotal intercesor. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y lo que sigue yo quiero que usted lo subraye y que ponga toda la atención que pueda: de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Alábele porque Él vive. Amado mío, usted sabe lo que significa que estén cantando un cántico todos, pero que sean de diferentes lenguas y pueblos y naciones y de todo linaje, pero todos vienen a ser un solo linaje, que es el linaje del Señor Jesucristo. Porque una vez que los diferentes linajes son redimidos por su sangre, todos venimos a ser del mismo linaje. No importa quién fue su mamá, su papá, su bisabuelo, no importa si usted era de los Alvarado, no importa si usted era de los Castellanos, si usted era de los López o era de los Rodríguez o quien sea. Una vez que la sangre de Cristo a usted lo redime, usted pasa a ser de un linaje superior, el linaje del Señor Jesucristo, que es la raíz de David. Usted es del linaje del león de la tribu de Judá. Y pasamos a ser un linaje superior, un reino de sacerdotes que reinaremos sobre la tierra, un reino de sacerdotes que tienen arpas y copas de oro con incienso. Las arpas nos habla de la adoración profética. Las copas de oro nos habla de la intercesión sacerdotal. Pero ¿sabes qué, amado mío? Por la obra del Espíritu Santo, porque este es el tiempo de la restauración del linaje de David que estaba interrumpido, porque están siendo llenados los huecos, están siendo cerrados los portillos. Este es el tiempo de levantar el cuerpo del Señor Jesucristo, que es el linaje de David, el tabernáculo de David que estaba caído. En este tiempo, por esa unción del Espíritu Santo, las copas y las arpas se están abrazando. Y ya no tenemos por aquí las arpas y por aquí las copas, sino que por la unción profética del Espíritu Santo, las arpas y las copas se están amalgamando. Y ahora los intercesores ya no son intercesores que entran con una listita de cosas por las cuales orar. Ya ahora los adoradores no son de los que cantan con la letra escrita de los cantos que van a cantar, sino que por la unción profética que estuvo presente en el tabernáculo de David y estuvo presente en el Señor Jesucristo y está presente hoy por el Espíritu Santo, vienen a ser uno.
Esa es la restauración del tabernáculo de David, que estaba caído. Que el reino de sacerdotes toquen las arpas, profeticen, levanten las copas de oro. Y en la intercesión profética y en la adoración profética sube el clamor delante del Dios Todopoderoso. Es una nueva dimensión. Pero esa es la iglesia que Dios viene a llevar. Y así es como será en el tiempo de la nueva ciudad, en la nueva Jerusalén. Así es que más vale que comencemos ahora, si es que queremos ser parte de este modelo. Esta es la revelación que Dios da. Es muy importante lo de las arpas y las copas, hermanos. Pero como dije, ya no hay unos que tienen arpas y otros que tienen copas, sino que dice que ellos todos tenían arpas y copas. No dice que unos tenían arpas, siento una presencia de Dios, y que otros tenían copas. Dice que todos tenían arpas y copas. Dios está conjugando en la persona del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo los que son del linaje de David. Una generación davídica, una generación del linaje del Señor Jesucristo, del león de la tribu de Judá. Usted se imagina lo que significa, amados míos, que estos seres vivientes, que todos estos ancianos, todos los redimidos de toda lengua, linaje, tribu y nación, cuando ven al Señor, cuando ven al Cordero como inmolado, unos dicen: santo, santo, y se postran delante de sus pies, y otros dicen: holy, 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 y se postran delante de sus pies. Y vienen los de Francia y dicen: sonche, sonche, y vienen los de Italia y dicen: santo, santo, y vienen los diferentes, y vienen los hebreos y dicen: kadosh, 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 y se postran delante de sus pies, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de todo linaje, todos fundidos en un solo linaje, el Señor Jesucristo. Oh, para eso Él derramó su sangre. Amados, si la revelación nos cae, vamos a entender muchas cosas más. Si sabemos que las arpas, la adoración profética, las copas, la intercesión, arpas y copas, simboliza la intercesión profética. Todo linaje, pueblo y nación es la culminación del tabernáculo de David restaurado, donde hay gentiles y judíos redimidos por la sangre del Cordero, reyes y sacerdotes. Algunas Biblias o algunas versiones dice reino de sacerdotes, y en otras dice real sacerdocio. Pero esto solo es posible a través del Señor Jesucristo. Ahora yo quiero que veamos Apocalipsis 5 del 11 al 14. Ya casi vamos terminando. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Aquí está el apóstol y profeta Juan teniendo la revelación de la nueva ciudad, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, al Eterno. Qué tremendo, amado. Usted sabe lo que es, que cada uno lo dice en su idioma, pero todos entienden lo que se está hablando, porque por la unción del Espíritu Santo todos nos vamos a entender. Y Dios, por supuesto, entiende todo lo que ellos están hablando. Yo quiero concluir con esto. ¿Cuál es el verdadero motivo de la restauración del tabernáculo de David? Amados, el verdadero motivo no es introducir la danza a la iglesia. El verdadero motivo no es meter más instrumentos musicales a la iglesia. La razón
de los ministerios apostólicos, la razón y el motivo de restaurar el tabernáculo de David, el objetivo de las misiones, de la obra misionera. Yo espero que a usted esto le caiga en el corazón. Por eso una iglesia apostólica tiene que ser misionera y una iglesia profética tiene que ser misionera, porque eso se conjuga todo con la restauración del tabernáculo de David. ¿Sabe por qué? Porque nuestra visión y nuestra misión es que las gentes de todo linaje y lengua y pueblo y nación adoren proféticamente a Dios y se cumpla el deseo del Padre. Por eso es que hay que ir a Singapur, por eso es que hay que ir a Malasia, por eso es que hay que ir donde está el Islam, por eso es que hay que ir donde hay muchos que aún no han escuchado quién es el Cordero. Porque el Señor no viene hasta que todos los de todas las lenguas y tribu y nación hayan escuchado el evangelio, y por lo menos un remanente se levante con revelación para que figure entre los redimidos de Jehová en la nueva Jerusalén y estén representados en el cielo todas las etnias, todas las tribus, todas las naciones, todos los idiomas, todas las lenguas, todos los dialectos, porque toda lengua tiene que confesar que Jesús es el Señor, y toda rodilla tiene que doblarse y postrarse y declarar el señorío de Cristo. Las rodillas de los de Italia, las rodillas de los de Rusia, las rodillas de los musulmanes, las rodillas de los budistas, las rodillas de los que están en la tierra del fuego, los de Alaska, todos tienen que postrarse ante el nombre glorioso del Señor, el Cordero inmolado, el Dios de todos los tiempos. Amado mío, cuando esta revelación te cae, entiendes que las misiones no solamente es un paseo, es algo que se da luz en el Espíritu, es algo por lo cual tienes que clamar con entendimiento. Pídele a Dios que te revele qué nación, qué tribu, qué lengua todavía no ha escuchado el evangelio del Señor Jesucristo, y comienza a clamar por ese lugar, y comienza a clamar por ese punto del mapa, y comienza a desatar allí el remanente de Dios, y pide que Jehová, Dios de la mies, envíe obreros a su mies, porque tan pronto eso se logre, el Señor viene. Nosotros podemos acercar la venida del Señor, porque eso es la ciudad santa de Dios. Si tú puedes, el que puede que se postre, el que puede que se arrodille, el que puede que se pare, el que puede pues que quede sentado, pero sobre todo dile en este momento al Espíritu Santo de Dios que te revele la profundidad de lo que es la restauración del tabernáculo de David que ha estado caído, la restauración del linaje santo de León de la tribu de Judá, el linaje que comenzó en los cielos con la palabra viviente, el linaje que se ha mantenido a través de generaciones por un remanente santo que no dobló sus rodillas a Baal, sino que reconoció que Jesucristo es Rey y es Señor. Oh Espíritu de Dios, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por la revelación de tu palabra. Y declaramos, Señor, que esta casa es una casa adoradora, es una casa misionera, es una casa apostólica, es una casa profética, es una casa entendida de cuál es la misión que tú tienes para tu remanente. Señor, queremos adorarte en toda lengua, queremos adorarte, Señor, adorarte, tocar, Señor, a los indígenas, a los cheyennes, Señor, a los que no te conocen todavía. Señor, envía obreros a la mies. Señor, parecen cortos los años que nos quedan para alcanzar toda la tierra, pero tú tienes hijos en toda la tierra, en todo el planeta, y tú puedes enviar. Pero Señor, si te place, úsanos a nosotros para dar a luz el propósito tuyo, para dar a luz la visión tuya en el Espíritu, Señor. Oh Dios, que en esta casa podamos todos como un linaje sacerdotal, como un linaje real, tener arpas y copas, Señor, y profetizar con ellas, y que el incienso suba delante de tu trono, y que todos podamos cantar un cántico nuevo al que está sentado en el trono y al Cordero. Oh Dios, gracias.